Millonario se burló de la chica de la limpieza por opinar en su proyecto. Luego quedó sorprendido. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Luciana Ortega siempre llegaba 1 hora antes de su turno. No era por puntualidad excesiva, sino porque le gustaba caminar sola por los pasillos silenciosos del despacho Gallardo y Medina antes de que todos llegaran con sus trajes caros, sus auriculares inalámbricos y sus aires de superioridad. Durante esos minutos de calma, podía imaginar que estaba ahí por otro motivo. No con un mandil beige y un atomizador de vinagre, sino con una carpeta de planos bajo el brazo y una presentación por defender. Pero la realidad era otra. Esa mañana, el murmullo de una videollamada en la sala principal rompió el silencio habitual. Era raro que hubiera reuniones tan temprano. Luciana se asomó sin hacer ruido mientras barría cerca de la entrada. ¿No la vieron? No. Esa solución no sirve, decía una voz masculina, con acento español bien marcado pero hablando en inglés. Si la base no resiste la curvatura, el diseño está condenado al fracaso. Era Leonardo Gallardo. Tenía una expresión de frustración en el rostro y hablaba con alguien a través de la pantalla, probablemente un ingeniero extranjero. Luciana se quedó congelada al escuchar el término técnico mal utilizado. El traductor digital que usaban había confundido soporte articulado con columnas sin anclaje. Cualquiera con conocimientos básicos lo notaría. Pero al parecer nadie en la sala lo hacía. Y ella no debía decir nada. Pero lo dijo. Disculpe, murmuró desde la puerta, sin atreverse a entrar del todo. Lo siento, sé que no debo interrumpir, pero el error está en la traducción. El sistema no entendió el tipo de anclaje. Debería ser pivoted brace, no freebase. Leonardo volteó, sorprendido. Hubo un silencio incómodo. El traductor automático se detuvo. En la pantalla, el ingeniero extranjero repitió la frase con la corrección que Luciana acababa de mencionar. Exactly. That's what I was trying to say, respondió el hombre en inglés, asintiendo. Leonardo frunció el ceño, luego volvió su mirada a Luciana. Tardó unos segundos en ubicarla. Era la chica de limpieza. ¿Tú, cómo sabes eso? Luciana bajó la mirada, como si pudiera retroceder el tiempo tragándose las palabras. Lo escuché sin querer. Estudié algo parecido hace tiempo. Antes de que Leonardo pudiera decir algo más, se escucharon pasos firmes tras él. Renata Medina, impecable como siempre con su blazer rojo y su mirada gélida, apareció en la sala. ¿Qué está pasando aquí? Leonardo, aún confundido, solo señaló a Luciana. Ella corrigió la traducción. Al parecer tenía razón. Renata cruzó los brazos y la observó como si acabara de encontrar polvo en un jarrón de porcelana. ¿Tú le diste permiso para estar aquí? No. Solo intervino. Pero lo que dijo tenía sentido. Con todo respeto, dijo Renata, mirándola de arriba abajo. No estás aquí para opinar sobre estructuras. Estás aquí para dejar el suelo limpio y las ventanas sin manchas. Así que vuelve a lo tuyo, por favor. Luciana tragó saliva. Asintió sin decir más y se alejó. El rubor le subió al rostro. Sintió que cada paso que daba era como si cargara una piedra en el pecho. No lloraría. No ahí. No frente a ellos. Renata suspiró y cerró la puerta con firmeza. ¡Qué imprudencia! En serio necesitamos revisar quién tiene acceso a las reuniones técnicas. Leonardo no dijo nada. Volvió su mirada a la pantalla, pero su mente seguía en esa frase sencilla y precisa que acababa de escuchar. Una corrección que nadie más había detectado. Esa noche, Luciana llegó a su pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Abrió su viejo baúl de cartón, ese donde guardaba los planos que había dibujado durante sus años de universidad en Quito y luego durante su beca en Lisboa. Lo hacía cada vez que necesitaba recordarse que no era invisible. Extendió uno de sus proyectos favoritos sobre la mesa. Una iglesia colonial restaurada para convertirse en centro comunitario.
Tocó las líneas con la yema de los dedos. ¿Qué estás haciendo, Luciana? Se susurró. ¿Para qué sigues soñando? Pero en su interior, algo se había activado. La forma en que Leonardo la miró no fue de burla. Fue de sorpresa. De duda. Y ella conocía esa mirada. Era la misma que un profesor suyo había tenido años atrás, justo antes de decirle: tienes talento para lo imposible. Al día siguiente, Luciana llegó más temprano que nunca. No por limpiar, sino porque quería pasar por el área de impresión antes que todos. Revisó la mesa donde siempre dejaban los planos grandes del proyecto actual. Nadie estaba cerca. Dio los renders de una estructura nueva para una licitación en Sevilla. Era moderna, elegante, pero notó algo, una curvatura en una de las fachadas que no tenía el soporte indicado. Otra vez mal calculado, murmuró. Sacó una hoja en blanco. Dibujó la misma estructura, pero con una solución diferente. Más eficiente. Más estética. Más segura. Escuchó pasos. Guardó la hoja rápidamente en su mandil y se hizo a un lado con el plumero en mano. Leonardo entró, hablando por teléfono. Vio los planos sobre la mesa. Se acercó, desconectó la llamada y empezó a revisarlos. Algo no le cuadraba. Luego vio una hoja suelta en una esquina. No tenía firma, pero sí trazos a mano. Y justo en ese momento, reconoció el mismo error que Luciana había notado. Y en esa hoja, estaba corregido. Frunció el ceño. Miró a su alrededor. No había nadie, solo ella, la mujer de limpieza, fingiendo que desempolvaba una repisa. Oye, dijo él, caminando hacia ella. ¿Fuiste tú quien hizo este boceto? Luciana se congeló. Se giró despacio. Yo. No. Yo solo. No mientas. Es la misma letra de la nota que hiciste ayer. Ella tragó saliva. Sí. Fui yo. Leonardo alzó la hoja, aún más intrigado. ¿Dónde aprendiste esto? Soy arquitecta. Él la miró, incrédulo. ¿Qué? Arquitecta. Titulada en Ecuador. Maestría en Lisboa. No he podido validar mi título aquí, por eso trabajo limpiando. Leonardo guardó silencio. La observó como si la viera por primera vez. No llevaba su uniforme de gala. Tenía polvo en las mangas. Pero sus ojos hablaban de alguien que había vivido más de lo que mostraba su currículum. Voy a necesitar que me expliques esto con más detalle. Luciana dudó. ¿Estoy en problemas? No. Pero ya no puedes seguir fingiendo que no sabes lo que haces. No estoy fingiendo, solo sobrevivía. Leonardo asintió lentamente. Te entiendo más de lo que crees. Y por primera vez, no sonó condescendiente. ¿Puedes venir esta tarde a revisar este plano conmigo? Luciana dudó. Luego asintió. Sí, señor Gallardo. Llámame Leonardo. Ella sonrió, apenas. Está bien. Leonardo. Luciana no podía dejar de pensar en esa última frase, llámame Leonardo. No era solo por lo inusual del gesto, sino por el cambio de tono. Durante meses, él apenas le había dirigido la palabra, y cuando lo hacía, era para pedirle que limpiara algo o dejar una sala impecable como siempre. Ahora, de pronto, quería que le explicara un plano, quería escucharla. Esa tarde, como habían acordado, Luciana esperó fuera de la sala de juntas, sin saber si entrar o no. Llevaba su mandil, pero por debajo se había puesto una blusa blanca limpia y un pantalón de tela oscura. Pequeños actos de dignidad personal que le daban seguridad, aunque supiera que la mayoría de ahí ni siquiera la miraba a los ojos. Leonardo abrió la puerta y le hizo una seña para pasar. Cierra, por favor. Luciana obedeció. Él extendió el plano que había corregido esa mañana. ¿Cómo descubriste ese error? Estudié ese tipo de estructuras durante mi posgrado. Especialmente en proyectos de restauración.
Vi una fachada similar en Lisboa y el diseño que tenían ustedes era inestable. Leonardo la escuchaba con atención. Tomaba notas. Asentía. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque nadie me escucha. Porque cuando hablo, parece que rompo algo. No conmigo. Luciana alzó la mirada. ¿Y con Renata? Leonardo suspiró. Renata no es fácil. Pero es brillante. Solo que a veces no tolera sorpresas. ¿Y yo soy una sorpresa? Definitivamente. Ambos rieron, apenas. Por primera vez, sin tensión. Quiero mostrarte algo, dijo él, sacando una carpeta del estante. Es el anteproyecto para la restauración del convento de Santa María, en Sevilla. Estamos en la última fase del concurso. La propuesta es de Renata. Luciana se acercó, observó con atención los renders y luego los planos. En los primeros 5 minutos no dijo nada. Luego, su ceja se arqueó con sutileza. ¿Pasa algo? Este diseño es sospechosamente parecido a uno que vi en una revista portuguesa. De 2017. Se llamaba Rehacer el silencio, era un proyecto italiano. Usaron el mismo juego de ventanales arqueados y columnas ocultas en capas interiores. Leonardo se quedó en silencio. ¿Estás segura? Lo tengo en PDF. Lo usábamos como ejemplo de diseño adaptado. Leonardo cruzó los brazos, incómodo. Si eso es cierto, tenemos un problema. No me corresponde a mí decirlo, dijo Luciana, dando un paso atrás. No. Pero agradezco que lo hagas. En ese momento, la puerta se abrió sin aviso. Renata entró con su blazer rojo y su perfume intenso inundando la sala. ¿Qué hace ella aquí? Estamos revisando unos detalles técnicos. Renata lanzó una mirada afilada a Luciana. ¿Tú ahora das clases? Solo le mostré una observación, respondió Luciana, con la voz firme. Leonardo, dijo Renata, sin mirarla. Necesito hablar contigo. A solas. Luciana se giró hacia él, esperando que dijera algo. Pero Leonardo solo asintió. Gracias, Luciana. Luego seguimos. Ella salió, tragándose las palabras. En el pasillo, Tomás del Valle la observaba desde su oficina. Se levantó con su carpeta en mano y caminó hasta ella. ¿Todo bien? Luciana dudó. Sí. Solo trabajo extra. Vi que estás en la sala de juntas 2 veces esta semana. No es común. A veces hay errores que necesitan limpiarse antes de que ensucien todo el proyecto, respondió, sin sonreír. Tomás la observó. Anotó algo en su mente. Si necesitas un café, pasa por mi oficina. Tengo uno mejor que el de la máquina. Luciana asintió, sin saber si eso era una trampa o un gesto honesto. Esa noche, en su pequeño cuarto, Luciana abrió su vieja laptop. Encontró el PDF de la revista. Página 48. Proyecto italiano. Era el mismo diseño. No una inspiración. Un calco. Solo habían cambiado los colores y una parte de los ángulos de luz. ¿Qué hago con esto? Susurró. No podía llevarlo directamente a Leonardo. Sería acusada de sabotaje. Y Renata no le perdonaría jamás. Decidió enviarlo a una sola persona, Tomás. Le adjuntó el archivo con una nota breve, tal vez esto le interese. Pero no mencione mi nombre, por favor. Minutos después, su bandeja de entrada mostraba una respuesta. Interesante coincidencia. Gracias. Confidencialidad garantizada. A la mañana siguiente, la tensión en el despacho se sentía como electricidad estática. Leonardo la evitó durante todo el día. Renata la miró con una mezcla de desprecio y desconfianza. Tomás la saludó con una ligera sonrisa. Casi imperceptible. Pero suficiente para que supiera que algo se estaba moviendo. Cuando el reloj marcó las 6, Leonardo la llamó a su oficina. Vamos a necesitar tu ayuda para revisar unos detalles del convento.
¿Renata está de acuerdo? No. Pero ya no me importa. Luciana entró. Sobre la mesa había una nueva carpeta. Y una credencial temporal con su nombre impresa. Colaboradora técnica. ¿Esto es real? Tan real como lo que descubriste. Vamos a rehacer la propuesta. Desde cero. Con tu enfoque. ¿Y qué pasa con Renata? Está suspendida del proyecto. Por decisión de la directiva. Luciana se quedó sin palabras. ¿Y tú? ¿No estás arriesgando mucho? Leonardo la miró con firmeza. Lo único que arriesgo es seguir ignorando al mejor talento que ha pasado por esta oficina. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Luciana miró su credencial. No decía arquitecta, no decía jefa, no decía diseñadora. Pero decía su nombre. Y por primera vez, ese nombre empezaba a abrir puertas que antes estaban cerradas. Y aunque aún faltaba mucho por recorrer, sabía que ya no caminaba sola. El despacho entero entró en estado de alarma cuando llegó la noticia desde la obra en Zaragoza. Un pilar lateral del pabellón experimental, proyecto supervisado por Renata antes de su suspensión, se había fracturado durante una prueba estructural. No había heridos, pero los medios locales ya hablaban de error de cálculo en un proyecto de la prestigiosa Gallardo y Medina. «Esto es un desastre», gritó Leonardo, lanzando su portapapeles contra la mesa. Luciana lo miraba desde la esquina de la sala. El equipo técnico discutía posibles causas, error de los ingenieros, fallo de materiales, mal diseño. «La prensa no va a esperar nuestro peritaje», dijo Tomás con tono frío. «Ya hay fotos en redes. En 15 minutos estará en los diarios». Luciana respiró hondo. Pidió permiso con la mirada. Leonardo dudó, pero asintió. «Adelante». El modelo que se utilizó fue el que estaba en la versión preliminar, antes de los cambios que sugerí, dijo ella, segura. Si se confirma que usaron ese, puedo explicar exactamente dónde falló. El silencio fue inmediato. ¿Estás diciendo que el colapso se debió a que ignoraron tu corrección? Digo que puedo probarlo, respondió Luciana, con firmeza. Si me dan acceso al archivo final enviado a la constructora. Tomás ya lo estaba proyectando en la pantalla. La versión 3.1, enviada 15 días antes. Luciana lo revisó con rapidez, con los ojos corriendo como si leyeran un idioma distinto. Aquí está, dijo. El refuerzo lateral de la cara este fue omitido. Probablemente por querer reducir peso visual. Sin ese refuerzo, la estructura no aguanta el empuje lateral del techo curvo. Leonardo se llevó las manos al rostro. Eso fue decisión de Renata. Yo lo reporté en el informe técnico, pero, intervino un ingeniero del equipo, nervioso. Ella dijo que no hacía falta. Tomás guardó silencio, pero asintió lentamente. Luciana continuó, si me dejan viajar hoy, puedo estar en la obra mañana. Puedo explicarlo a la prensa con los planos en mano. Y evitar que el escándalo crezca. Leonardo la miró con mezcla de angustia y admiración. ¿Estás segura de que puedes con eso? No me lo pregunte como si fuera una voluntaria. Soy arquitecta. Él sonrió, cansado, pero con respeto. Prepara tus cosas. Tienes una hora. En casa, Luciana empacaba lo esencial cuando sonó su celular. ¿Luciana Ortega? Dijo una voz seria al otro lado. Sí. ¿Quién habla? Llamamos del Hospital San Felipe, en Quito. Su madre ingresó esta madrugada con un cuadro respiratorio complicado. Está estable, pero necesita cuidados y compañía. Luciana se quedó en silencio. ¿Tiene algún familiar que pueda encargarse? No. Solo yo. Colgó. Se sentó en la cama. El pasaje a Zaragoza estaba en su correo. Pero su corazón estaba en otro continente. Se llevó las manos a la cara, sin saber qué hacer. Al día siguiente, en el tren a Zaragoza, Tomás se sentó frente a ella. Recibí tu informe. Es impecable. Y valiente. Luciana lo miró, agotada. Gracias.
Pero, estoy preocupada por algo personal. Él asintió, sin presionar. Si necesitas ayuda, financiera o logística, el despacho tiene un fondo de asistencia internacional. Casi nadie lo usa, pero existe. No quiero caridad. No es caridad. Es justicia. La empresa te necesita, y tú necesitas tranquilidad. Es una inversión. Luciana dudó. Pero luego asintió con lentitud. Gracias. Agradezco que no me preguntes detalles. Tampoco los necesito, dijo él, sacando una carpeta. Y ahora, repasemos tu estrategia para la prensa. En Zaragoza, la escena era tensa. Luciana caminó entre cámaras, fotógrafos y obreros confundidos. Llevaba casco blanco, chaleco reflectante y una tableta en mano. Frente a los medios, se plantó con firmeza. El problema no es estructural en general. El fallo fue de decisión estética no respaldada por cálculo técnico. Ya lo hemos identificado, y lo vamos a resolver. ¿Quién es usted?, gritó un periodista. Luciana Ortega, colaboradora técnica del despacho. ¿Está sustituyendo a la arquitecta Renata Medina? Estoy corrigiendo lo que otros omitieron, respondió, sin vacilar. Los micrófonos se quedaron en silencio por un momento. Luego, uno de los fotógrafos captó una imagen poderosa, Luciana, de pie frente al pilar fracturado, señalando el error con un plano digital en la mano. La imagen se viralizó en redes bajo el título, La arquitecta que apareció cuando todos fallaron. Al regresar a Valencia, Leonardo la recibió en la entrada del despacho. Su expresión era de alivio y orgullo. ¿Cómo estuvo? Difícil. Pero necesario. ¿Y cómo estás tú? Luciana dudó. Quería mentir. Quería decir que estaba bien. Pero no podía. Mi madre está enferma. En Quito. No tengo cómo ir por ahora. Pero estoy buscando opciones. Leonardo no dijo nada. Solo asintió. Horas más tarde, Luciana encontró un sobre cerrado sobre su escritorio. Dentro, un boleto de avión con destino a Quito, con fecha abierta. Y una nota breve. Ve cuando lo necesites. Aquí te esperamos. L. Luciana cerró los ojos. Sintió que por primera vez en mucho tiempo, tenía un lugar. Un respaldo. Una red invisible que empezaba a sostenerla. Y aunque la batalla aún no terminaba, por fin podía respirar. ¿Y tú qué habrías hecho en lugar de Luciana? Cuéntanos en los comentarios si crees que tomó la decisión correcta al enfrentar la crisis en Zaragoza. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Continuamos. La oficina estaba más silenciosa que nunca. No por falta de trabajo, sino por exceso de tensión. El concurso internacional de restauración patrimonial había sido anunciado oficialmente esa semana y entre los finalistas figuraba el despacho Gallardo y Medina. El proyecto a desarrollar era ambicioso, la rehabilitación de un convento del siglo XVI en el norte de Italia, convertido en museo cultural con estándares europeos de sostenibilidad y respeto histórico. Luciana recibió la noticia desde su lugar de trabajo temporal. Una pequeña mesa junto a la sala de maquetas, pero no tardó en enterarse que Leonardo y Tomás ya habían propuesto que ella liderará el equipo creativo del diseño estructural. ¿Yo?, preguntó Luciana, con voz temblorosa. Tú, dijo Tomás. No como símbolo, no como favor. Como arquitecta capaz. Ya demostraste más que muchos con años aquí dentro. Luciana parpadeó, sin saber si agradecer o echarse a correr. Pero... ¿Renata? Tomás la miró, serio. Renata fue apartada oficialmente del proyecto tras lo de Zaragoza. Sin embargo, ella no se ha rendido. No había terminado de decirlo cuando la puerta de cristal se abrió. Renata entró como si nada. Hola, equipo. Qué bueno que me esperaron, dijo, con su habitual blazer rojo y sonrisa glacial. Leonardo se puso de pie. Renata, no fuiste convocada.
¿De verdad vas a dejar que un concurso internacional lo lidere la chica que barría pasillos hace 2 meses? Luciana apretó los puños. Estaba a punto de responder, pero Tomás la frenó con una mirada. Renata, la decisión está tomada, dijo él, sin alzar la voz. Y te recuerdo que el jurado internacional también recibió el informe sobre la intervención de Luciana en Zaragoza. Renata se acercó a Luciana, sin perder la sonrisa. Espero que estés preparada, querida. En este negocio, lo que sube rápido, cae más fuerte. Luciana la sostuvo con la mirada. Y a veces, lo que parecía invisible, resulta ser lo más firme de todo. Durante los días siguientes, Luciana trabajó sin descanso. Dormía poco, comía mal, pero sentía que cada línea de su diseño llevaba impresa una parte de ella misma. Leonardo la supervisaba de cerca, pero sin invadir. Tomás era quien más la asistía, le facilitaba información técnica, ponía a disposición asistentes y evitaba que Renata interfiera. Una tarde, mientras revisaban juntas los modelos digitales, Tomás entró con una carpeta en la mano. Este es el protocolo de presentación ante el jurado italiano. Pero antes, necesito mostrarte algo. Abrió la carpeta. Dentro había una hoja de evaluación. Esto es del comité interno. Una evaluación técnica confidencial. Quería que la vieras tú primero. Luciana leyó el encabezado, evaluación de candidatura interna a liderazgo de proyecto internacional. ¿Estás nominándome oficialmente? Lo estoy promoviendo, dijo Tomás. Desde hace semanas. Aunque no lo parezca, siempre estuve de tu lado. Luciana lo miró, sorprendida. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque a veces la mejor forma de proteger un plan es dejar que crean que estás en contra. Ella sonrió con gratitud genuina. Gracias, Tomás. Nunca lo voy a olvidar. Solo haz un buen trabajo. Y si te preguntan, diles que fue todo mérito tuyo. 2 días antes de la presentación ante el jurado, el equipo técnico de Luciana sufrió una baja clave, una de las modeladoras digitales renunció por presión externa. A última hora. Yo sé quién fue, dijo un asistente en voz baja. Fue Renata. La convenció de que esto era una farsa. Leonardo se enteró y arremetió con furia, esto es sabotaje. Pero Luciana lo detuvo. Déjalo. Si ella cree que eso va a detenerme, es porque aún no me ha visto pelear de verdad. Esa noche, Luciana trabajó hasta las 3 de la madrugada rehaciendo ella misma la sección perdida. Le dolía la espalda, tenía los ojos secos, pero no iba a detenerse. El día de la presentación llegó. Luciana vestía un traje azul oscuro que había comprado meses antes con un préstamo que Tomás gestionó discretamente. Llevaba una carpeta con copias impresas de su diseño, una tableta con el modelo en 3D y el corazón latiéndole en la garganta. El jurado, compuesto por 5 expertos europeos en arquitectura patrimonial, la escuchaba con atención. Leonardo y Tomás estaban sentados detrás, en silencio. El resto del despacho observaba desde otra sala, vía transmisión interna. Luciana se puso de pie frente al panel y dijo con voz firme, mi nombre es Luciana Ortega. Vengo de Quito, Ecuador. Estudié arquitectura porque creía que los espacios podían hablar. Y hoy estoy aquí para demostrar que hasta los muros más antiguos pueden contar nuevas historias si los escuchamos bien. Abrió la presentación y comenzó a explicar su concepto. Habló de flujo térmico, de materiales sostenibles, de adaptación al entorno natural, pero también de memoria colectiva, de respeto histórico, de emoción. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Uno de los jueces, un italiano de edad avanzada, se quitó los lentes. Señorita Ortega, ¿usted trabajaba como limpiadora en este mismo despacho hace unos meses? Luciana tragó saliva. Sí. ¿Y diseñó esto usted sola? Con ayuda técnica, sí. Pero cada decisión aquí es mía. El juez asintió. Bene. Felicitaciones. Al salir de la sala, Leonardo la abrazó. Tomás le estrechó la mano con fuerza. ¿Lo hicimos?, susurró ella.
Más que eso, dijo Tomás. Hiciste historia. Y por primera vez, Luciana creyó que quizás, ya nadie podría hacerla sentir invisible nunca más. Una semana después de la presentación, la respuesta del comité llegó por correo institucional. Gallardo y Medina queda oficialmente seleccionada como firma ganadora del concurso internacional de restauración patrimonial. Leonardo, que abría el mensaje mientras caminaba por el pasillo, se detuvo en seco. Luego sonrió de oreja a oreja, levantó el teléfono y llamó a Tomás. Lo logramos. Ganamos. ¿Ya se lo dijiste a Luciana? Aún no. Quiero decírselo en persona. La encontró en la sala de maquetas, revisando proporciones en una réplica del convento italiano. Luciana estaba concentrada, con el cabello recogido en una trenza que caía sobre un hombro, sin maquillaje y con ojeras leves, pero brillando con esa luz que solo tienen los que hacen lo que aman. Luciana, dijo él, con una expresión que apenas podía contener. Sí. Nos dieron el proyecto. Ella parpadeó. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Nos lo dieron, por tu nombre? Leonardo negó. Nos lo dieron por el tuyo. Luciana bajó la mirada, como si no pudiera creerlo. Esto cambia todo, dijo él. ¿Para mí, o para ti? Para ambos. Pero justo cuando la emoción los invadía, Tomás irrumpió con el ceño fruncido. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Renata convocó a una rueda de prensa. Dice que la firma ganó el concurso con su diseño original y que se trata de una reinterpretación de su propuesta suspendida. Está tratando de llevarse el crédito y tiene capturas viejas del render como prueba. Luciana sintió un frío en el pecho. ¿Va a conseguirlo? Tomás negó. No mientras tengas lo que yo creo que tienes. Leonardo se giró. ¿Los archivos de cada versión? Sí, dijo Luciana, activando su tableta. Guardé cada modificación en orden cronológico. Cada plano, cada ajuste, cada decisión. ¿Tienes autoría registrada? No oficialmente. Pero está en el sistema interno con tus credenciales, ¿cierto? Sí. Tomás tomó el dispositivo. Entonces tenemos cómo demostrarlo. La conferencia de prensa estaba llena de medios. Renata, elegante y segura, hablaba frente a una gran pantalla con el logo de su nueva firma, RM Studio. Mi visión fue la base de esta obra. Mi lenguaje arquitectónico está claramente presente, y espero que el jurado europeo reconozca que más allá de estructuras, esto también es arte con firma. Un periodista levantó la mano. Pero se reportó que fue Luciana Ortega quien presentó el proyecto en Italia. ¿Cuál fue su participación? Renata sonrió con hipocresía. Luciana fue una colaboradora destacada. Supo interpretar mis ideas con eficiencia. No le quito mérito. Pero el concepto es mío. ¿Tiene pruebas de eso? Preguntó otro. Antes de que pudiera responder, Tomás entró en la sala. Lo siguieron Leonardo y Luciana. Disculpen, dijo Tomás, levantando la mano con autoridad. Antes de continuar, el despacho Gallardo y Medina desea aclarar oficialmente que el diseño presentado en Italia fue elaborado íntegramente por la arquitecta Luciana Ortega. Un murmullo recorrió la sala. Y para evitar malentendidos, hemos traído las evidencias, cada versión guardada en nuestro sistema, con sello de autoría digital, fecha, hora y credenciales. Están disponibles para verificación legal inmediata. Renata se tensó. Esto es un montaje. Ellos están protegiendo su nueva mascota. Leonardo dio un paso al frente. Nadie protege lo que no necesita defensa. Solo estamos reconociendo el mérito donde corresponde. Y el mérito es de ella. Luciana se quedó quieta. No habló. No se defendió. Solo observó cómo Renata, por primera vez, perdía el control de la narrativa. Esa noche, la página oficial del concurso publicó un comunicado. El jurado internacional desea felicitar a la arquitecta Luciana Ortega por su propuesta innovadora, respetuosa y técnicamente impecable para la restauración del convento San Martino.
Su sensibilidad patrimonial y solvencia estructural fueron claves para la elección final. Luciana lo leyó sentada en la banca del jardín interno del edificio. Tenía el teléfono en la mano, los ojos vidriosos y el alma en calma. Leonardo se acercó y se sentó a su lado. Te vi callada en la rueda de prensa. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no hacía falta. La verdad no se grita. Se prueba. Él la observó con admiración silenciosa. Hoy pensé en algo. ¿Te gustaría dirigir tu propia división dentro del despacho? Luciana lo miró sorprendida. ¿Una división? Restauración patrimonial. Con tu nombre. Ella dudó. No tengo los papeles aún. Mi título no está homologado aquí. Te ayudaremos a validarlo. Y mientras tanto, no necesito una firma legal. Necesito una arquitecta de verdad. Y tú lo eres más que nadie que haya trabajado aquí. Luciana lo miró largo rato. No sé qué decir. Dime que sí, dijo Leonardo. Y que seguirás sorprendiendo al mundo. Luciana sonrió, con el corazón aún temblando. Sí. Y en ese instante, en el jardín donde nunca antes se había sentido más que una sombra, Luciana supo que ya era imposible volver a ser invisible. ¿Te imaginaste este giro en la historia? Déjanos un comentario si crees que Luciana merecía ese reconocimiento desde mucho antes. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y regálanos un like para seguir trayéndote historias como esta. Continuemos con la historia. El despacho entero hablaba de Luciana Ortega. No por chisme, ni por compasión. Por respeto. Después de la rueda de prensa, empezaron a llegar correos de estudiantes de arquitectura, de revistas especializadas, incluso de una fundación italiana que ofrecía entrevistarla para su boletín cultural. Tomás le imprimió todos los mensajes y se los dejó sobre el escritorio con una nota escrita a mano: lo lograste. Y sin pedir permiso. Luciana los leyó uno por uno. No para alimentar su ego, sino porque cada palabra era un recordatorio de lo que había sido, de lo que había luchado por dentro mientras sonreía por fuera. Ese mismo día, recibió una videollamada de su madre desde Quito. Estaba más estable, recuperándose. Te vi en la tele, mija, dijo la mujer con voz ronca pero orgullosa. Aquí todos dicen que ahora eres famosa. Luciana sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No famosa. Pero ya nadie me dice la de la limpieza. ¿Y ese muchacho que te abrazó en la presentación, es tu jefe? Luciana soltó una risa nerviosa. Sí. Pero también es algo más. Esa noche, cuando salió del edificio, Leonardo la esperaba en la entrada. ¿Puedo invitarte a cenar? Luciana dudó por un segundo. ¿Como jefa de proyecto o como alguien que lleva semanas queriendo hablar contigo sin el ruido de la oficina? Respondió él, sincero. Fueron a un restaurante discreto en la ciudad vieja. No uno de lujo, sino uno con muros de ladrillo, faroles colgantes y música suave de fondo. Hablaron de todo. De arquitectura, de viajes, de Quito, de cómo Leonardo había empezado el despacho con Renata cuando nadie creía en él. ¿Te dolió alejarla del proyecto?, preguntó Luciana. Sí. Pero más me dolía seguir permitiendo que el ego nublara el talento de otros. Yo también fui subestimado. Pero nunca ignorado. Lo tuyo fue peor. Y no me di cuenta. Luciana bajó la mirada. Hubo días en que creí que nunca iba a salir de ahí. Que eso era todo, limpiar, observar, callar. Y ahora diriges proyectos internacionales. Y tú me ves distinto. No, dijo él. Ahora simplemente te veo. Antes, era yo quien estaba ciego. El silencio se instaló por un momento. No incómodo. Profundo. ¿Y tú qué ves en mí ahora?, preguntó ella, en voz baja. Leonardo la miró, sin escapar. Una mujer brillante, fuerte, que me reta, que me inspira. Y a la que quiero tener cerca. No solo en el estudio. Luciana sintió que el pecho se le apretaba, pero no de miedo. De certeza.
Si esto no sale bien, podemos arruinar muchas cosas, advirtió ella. Si no lo intentamos, nos vamos a arrepentir el resto de la vida. Luciana sostuvo su mirada. Entonces inténtalo. ¿Qué? Inténtalo. Bésame. Leonardo no dudó. Se inclinó hacia ella y la besó despacio, como si el mundo se hubiera detenido alrededor. No había urgencia, ni duda, ni teatro. Solo un reconocimiento silencioso entre dos personas que, sin saberlo, se habían estado buscando desde antes de verse. Cuando se separaron, Luciana le acarició la mejilla. No me trates como a una excepción. Trátame como a un igual. Lo prometo. Días después, la directiva aprobó oficialmente la creación de la División de Restauración Patrimonial Ortega, con Luciana como directora y Leonardo como responsable de vinculación estratégica. Una forma elegante de decir que trabajarían juntos, pero con límites claros. Renata, mientras tanto, había emitido un comunicado desde su firma. Sin disculpas. Sin reconocimiento. Solo silencio. Luciana no necesitaba más. La ceremonia de presentación de la nueva división se celebró en el patio del convento restaurado en Italia. Cuando Luciana subió al escenario, Leonardo la observó desde la primera fila, con orgullo. Cuando llegué aquí, dijo ella al micrófono. Muchos me vieron como un uniforme más. Pero los uniformes no borran los sueños. Solo los cubren. Hoy me quité el uniforme, pero no olvidé quién era cuando lo llevaba. Los asistentes aplaudieron de pie. Algunos lloraban. Esa noche, al regresar a Valencia, Leonardo la abrazó en la entrada del edificio. ¿Y ahora qué viene? Luciana lo besó en la mejilla y susurró, lo que nunca soñé, pero siempre quise. Un año después, Luciana Ortega ya no caminaba por los pasillos del despacho con un atomizador y un mandil. Caminaba con una tableta en una mano y una libreta de bocetos en la otra. Llevaba puestos lentes de lectura, un peinado elegante y una blusa azul oscuro que combinaba con su porte de líder natural. A su paso, los nuevos empleados la saludaban con respeto. Muchos la miraban con admiración. Otros, con inspiración. Esa es. Sí. La arquitecta que antes trabajaba limpiando escritorios. Ahora dirige su propia división. Y no solo eso. Luciana había abierto un programa de becas internas para validar títulos profesionales de arquitectos migrantes. 2 de sus becarios ya trabajaban en proyectos en Barcelona y Marruecos. El despacho Gallardo y Ortega, así figuraba ahora en las campañas internacionales, se había posicionado como una firma incluyente, vanguardista y culturalmente sensible. ¿Estás lista?, le preguntó Leonardo una tarde mientras ella afinaba detalles para su ponencia en una conferencia en París. Siempre lo estuve. Solo que antes no me lo creía. Él la besó en la frente. Hoy te escucharán personas de todo el mundo. Y quiero que escuchen algo importante, respondió Luciana, cerrando su carpeta. Que no se trata solo de estructuras. Se trata de dignidad. Y de no aceptar nunca un tú no perteneces aquí. En la sala de conferencias, Luciana subió al escenario con paso firme. El auditorio estaba lleno. Leonardo la observaba desde la primera fila, junto a Tomás, quien ahora era director general del área internacional. Cuando era niña, comenzó Luciana, mi padre me decía que las paredes también hablan. Que si uno escucha bien, puede oír sus historias. Pero nadie me dijo que a veces tú serías la pared, y que nadie querría escucharte. Respiró hondo. Hoy estoy aquí porque un día decidí no callarme más. Porque corregí una estructura aunque me mandaron a barrer. Porque defendí un diseño aunque me dijeron que solo servía para limpiar. El auditorio guardaba silencio absoluto. Y porque alguien, finalmente, me vio. Me escuchó. Y apostó por mí. No por lástima. Por talento. Ese alguien está aquí también. Gracias, Leonardo. La cámara enfocó al arquitecto, quien solo asintió con una sonrisa profunda, de esas que no necesitan palabras. No todos los días alguien te da una oportunidad.
Pero cuando llegue, aunque parezca pequeña, tómala. No para demostrarles a ellos que estaban equivocados, sino para demostrarte a ti que siempre tuviste razón. El público estalló en aplausos. Meses más tarde, en una celebración privada, Leonardo y Luciana brindaban en una terraza bajo un cielo lleno de luces. ¿Te imaginas todo lo que ha pasado desde aquella vez que entraste a corregir una traducción? ¿Te imaginas lo que habría pasado si me hubieras mandado callar? Tal vez estaría construyendo cosas, pero sin alma. Y yo seguiría soñando en silencio, mientras trapeo los pasillos. Se abrazaron. ¿Y ahora qué sigue? Un nuevo proyecto en Estambul. Y luego tal vez, una cátedra. ¿Y en lo personal? Luciana lo miró con ternura. Contigo, lo que venga. Siempre y cuando sigamos viéndonos como iguales. Como socios. Como un equipo. Leonardo la besó suavemente. Prometido. La noticia de que su madre estaba más estable alivió a Luciana, pero no lo suficiente. Leonardo la animó a viajar, sin presión. Te esperaremos. Haz lo que tengas que hacer. Aquí las cosas seguirán bien. Y así fue como, semanas después de la presentación en Italia, Luciana abordó un vuelo a Quito con una maleta discreta y una carpeta de papeles que nada tenían que ver con arquitectura, documentos médicos, seguros, recetas, cosas que dolían más que cualquier render mal hecho. La ciudad le recibió con ese aire seco de altura y el olor a pan recién horneado que no olvidaba. Caminó hasta el hospital con paso rápido. Llevaba un ramo de jazmines blancos. ¿Mamá? Mija. La mujer se incorporó con esfuerzo, débil pero con los ojos llenos de amor. Mira quién volvió a casa. Luciana la abrazó como si quisiera retener todo el tiempo perdido. Te ves más fuerte. Más fuerte que cuando me dijiste que querías ser arquitecta y yo no sabía cómo pagar ni la inscripción. Ambas rieron entre lágrimas. Te tengo una sorpresa, dijo Luciana, sacando su tableta. Le mostró fotos del convento restaurado, del auditorio donde habló, del reconocimiento del jurado italiano. ¿Todo eso lo hiciste tú? Con ayuda, pero sí. Lo diseñé, lo defendí y lo construyeron. ¿Y ese muchacho que sale siempre contigo? Luciana se sonrojó. Ese es Leonardo. Mi socio, y algo más. Ya decía yo que te brillaban los ojos. Pero mija, más allá de eso, quiero decirte algo, estoy orgullosa. No por los premios. Por no haber dejado que nadie te hiciera dudar de lo que eres. Luciana no respondió. Solo apretó su mano, con un nudo en la garganta. Esa noche, en su antigua habitación, la misma donde dibujó su primer plano con reglas prestadas, Luciana encontró su cuaderno de infancia. Entre las hojas, un dibujo torpe de una casa con ventanales gigantes y flores en el techo. En la portada decía, mi casa, cuando sea grande. Porque los techos no tienen que ser grises. Se rió en silencio. Había olvidado cuánto soñaba. Y cuánto le costó dejarlo todo por empezar desde cero en otro país. El dolor de no pertenecer. El miedo a no lograrlo. La vergüenza de pasar de ser arquitecta a limpiar escritorios. Pero ahora, todo eso tenía sentido. Porque no era una caída. Era un punto de partida. Al regresar a Valencia, la primera persona que la abrazó en el despacho fue el pasante nuevo, un chico delgado, tímido, que usaba lentes redondos y que apenas hablaba. ¿Cómo te fue en Ecuador?, preguntó, con un tono casi infantil. Bien. Mi mamá está mejor. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Cómo haces para no sentir que todo es demasiado? Yo, a veces siento que no voy a llegar a nada. Luciana se quedó mirándolo, y entonces se vio a sí misma años atrás, fregando un pasillo en silencio mientras soñaba con estar donde ahora estaba. Yo también lo sentí. Muchas veces. Pero me repetía algo, no estás aquí por suerte. Estás aquí porque lo mereces. Aunque nadie lo vea todavía. El pasante sonrió, con los ojos vidriosos. Gracias, arquitecta Ortega. Llámame Luciana.
Y si algún día alguien te dice que no sirves, mándalo conmigo. Días después, en una gala de arquitectura cultural, Luciana fue invitada como ponente de honor. No era una entrega de premios, sino una conversación íntima frente a jóvenes profesionales. En la ronda de preguntas, una chica alzó la mano. Luciana, ¿cuál fue el momento exacto en el que te diste cuenta de que ya no eras invisible? Luciana pensó por un instante. Luego respondió, cuando dejé de pelear por que me vieran, y empecé a enfocarme en ver a los demás. Verlos de verdad. Ayudarlos. Guiarlos. Ese día entendí que el verdadero liderazgo no se impone. Se ofrece. Hubo silencio. Luego aplausos. Leonardo, entre el público, la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Cuando terminó la gala, se acercó con una copa de vino y un sobre pequeño. ¿Qué es esto? Una invitación. Luciana abrió el sobre. Era un plano. ¿Un plano? Nuestro próximo proyecto. Un campus cultural en Quito. Ya conseguí los inversionistas. Pero quiero que tú lo lideres. Luciana parpadeó. ¿En mi ciudad? En tu ciudad. Con tu nombre. Y con tu historia como cimiento. Ella lo miró, con lágrimas contenidas. ¿Y tú estarás ahí? Siempre. Aunque te vayas al otro lado del mundo. Aunque construyas el planeta entero. Siempre voy a estar ahí. Luciana lo besó con emoción contenida. Entonces vamos a hacerlo. No por mí. Por todas las que siguen. El terreno estaba ubicado en las afueras de Quito, a 15 minutos del centro. Un espacio amplio, rodeado de vegetación nativa y con una vista despejada al volcán Cotopaxi cuando el cielo lo permitía. Allí, Luciana y Leonardo colocaron la primera piedra del Centro Cultural Ortega Gallardo, un espacio pensado para formar arquitectos con enfoque patrimonial, sensibilidad social y apertura internacional. El proyecto se volvió noticia en varias partes del mundo. No por el diseño, sino por lo que representaba, una mujer que había pasado de limpiar maquetas a diseñar un campus para formar a quienes un día construirían el mundo. ¿Qué piensas? Le preguntó Leonardo una tarde, mientras ambos observaban a los obreros nivelando el terreno. Pienso en la Luciana de hace 5 años. La que lloraba escondida porque no podía convalidar su título. La que tenía miedo de soñar otra vez. ¿Y ahora? Ahora sueño con más fuerza. Porque ya no tengo miedo. Y porque no estoy sola. Leonardo la abrazó por la cintura. Nunca más lo estarás. La inauguración del campus fue un evento simbólico, con invitados de Italia, España, Marruecos, Francia y, por supuesto, Ecuador. Luciana eligió que su madre cortara la cinta principal junto a un grupo de estudiantes becadas de comunidades rurales. No me hagas hablar, mija, porque lloro, le dijo la mujer, ya recuperada, con un vestido sencillo y la mirada brillante. Entonces solo sonríe. Eso vale más. Meses después, la sede en Valencia funcionaba con normalidad, pero todos sabían que la mente de Luciana estaba en Quito. Allí era donde dictaba clases, donde lideraba proyectos con estudiantes y donde cada tanto, Leonardo viajaba para acompañarla y compartir ideas en los jardines del campus. Una noche, mientras cenaban en el comedor del centro cultural, Leonardo sacó una cajita pequeña. ¿Recuerdas cuando me dijiste no me trates como excepción? Luciana asintió. Nunca lo hice. Pero hoy quiero proponerte algo que no tiene nada de excepción y sí todo de decisión. Abrió la caja. ¿Te casarías conmigo? Luciana lo miró, entre lágrimas y risa. ¿En serio me estás proponiendo matrimonio en el comedor del campus? ¿Qué mejor lugar? Aquí es donde estás más tú. Donde eres más libre. Ella tomó la caja, miró el anillo, y luego sus ojos. Sí. Pero con una condición. Dime. Que nunca dejemos de construir algo juntos. Sea lo que sea. Trato hecho. Un año después, Luciana dio una charla TED en Nueva York. La sala estaba repleta. Su presentación cerraba con una imagen,
un render del campus y una frase en grande: a veces no necesitas una puerta abierta. Solo necesitas recordar que tú sabes diseñarla. El público se puso de pie. Entre los asistentes estaban Leonardo, su madre, Tomás, ahora asesor internacional de desarrollo académico, y varios de sus primeros alumnos. Cuando bajó del escenario, una joven con el cabello rizado y una libreta en la mano se acercó con timidez. Señora Ortega, disculpe. Quería decirle que yo también tengo un título sin validar. Y nadie me ha querido contratar porque no encajo. Pero cuando la escuché, sentí que todo era posible. Luciana le tomó las manos. ¿Tienes tu portafolio? Sí. ¿Estás dispuesta a mudarte a Quito? La joven parpadeó. ¿En serio? Buscamos a alguien como tú. Yo no subí aquí sola. Subí con todas las que, como tú, estaban esperando ser vistas. La joven rompió en llanto. Gracias. Gracias por existir. Luciana sonrió. Gracias por no rendirte. Semanas más tarde, en su casa en las montañas cercanas al campus, Luciana y Leonardo terminaban de cenar bajo un cielo estrellado. Él preparaba café. Ella acariciaba la panza. Estaban esperando a su primera hija. ¿Ya pensaste en un nombre?, preguntó Leonardo. Sí. ¿Cuál? Aurora. Como la primera luz. Como la que no pide permiso para brillar. Leonardo la besó en la frente. Te amo, arquitecta Ortega. Y yo a ti, arquitecto Gallardo. Aunque a veces te corrija los cálculos estructurales. Esa fue la primera vez que me enamoré de ti. Cuando me hiciste ver que mi diseño tenía una falla, y lo hiciste con tanta elegancia, que solo podía admirarte. Ambos se rieron. Luego se quedaron en silencio, escuchando el viento. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, preguntó ella. ¿Qué? Que esta historia no la escribió nadie más. La escribimos nosotros. Paso a paso. Puerta por puerta. ¿Y ahora? Luciana miró al cielo. Ahora, que vengan todas las puertas. Yo ya aprendí cómo abrirlas. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar tu parte favorita. Nos vemos en la próxima historia.